Hablamos con Edgar Cantero, este joven de 23 años, guardia de seguridad, que fue embestido el domingo último, justo el Día del Padre, cuando se encontraba en la vereda conversando con un amigo, un compañero de trabajo. Un conductor alcoholizado lo llevó por delante, le amputaron una pierna, la otra está en peligro. Este hombre, a pesar de esta dramática descripción, tiene fuerzas para seguir adelante y, según dijo, lo hará en nombre de su hija, que tiene un poco más de un mes. Pero vamos a ver qué pasa, vamos a tratar de salir adelante y con la ayuda de mi mamá, mis hermanos, mis amigos y salir adelante. Eso es lo que me queda. Así iniciaba Edgar la conversación con nuestro equipo de prensa, aún desde una camilla del Hospital Central del IPS, donde todavía continúa internado tras la amputación de una de sus piernas, situación que considera muy difícil para su futuro. No hay de otra, con la ayuda de mi familia, mis amigos y salir adelante. Yo tengo una hija que tengo que mantener y tratar de salir adelante y para ayudarla a ella también. ¿Qué esperas vos de tu victimario? Que él se haga responsable de algunos gastos que vos estás teniendo, porque evidentemente no vas a poder trabajar con él. Sí, obviamente que ojalá que vea esto también y que me ayude en algo. Ojalá que se haga responsable por su culpa, va a decir bien. Porque es una irresponsabilidad de él, va. Yo no tuve nada de culpa y espero que me ayude. Tal y como mencionó Edgar, el apoyo y contención de la familia es muy importante en estos momentos. Su madre, doña Anastasia, le da las fortalezas necesarias para seguir adelante. Ya cuando mi hermano y tía la hoy día vengo la hora pasado y ya tu uguri. Lamentablemente hoy sucede con cosas por gente irresponsable. Lleva doña Matecope, pues en la situación y ya tú. Ya tu ungo hina mi mía ko tal vez maneja su familia cueva porque se angola se sabe y pa hoy cueva la pe se me buenda hoy se la anyangareco. ¿Te coge hoy con? Sí, hoy por una inte ingo hina. Mi pone inte isa esa pone inte eso. Peina presento hoy tía cuanga mejor hoy me entiende curi. Edgar espera que el responsable del accidente pueda responsabilizarse de todos los gastos acarreados por el accidente. También que la justicia haga lo que corresponde, a fin de que el conductor irresponsable como Óscar Amarilla pague su culpa. Esperás obviamente que la justicia haga su parte, ¿no? Sí, espero que la justicia que la justicia haga lo suyo también y que pague el culpable. Y eso nada más lo que... ¿Cómo ves tu futuro a partir de hoy en adelante? Y para decir bien, no sabría decirte, tengo que salir del hospital principalmente y tratar de conseguir, no sé, algún prótesis o algo como sostenerme para que le pueda ayudar a mi familia. Ante esta situación, los familiares se ven obligados a realizar la famosa vaquita entre los amigos para cubrir todo, ya que la preocupación no solamente es Edgar, sino también su nena de 40 días que quedó en la casa. Y necesitamos también porque hay una beba, como se toma leche, pañales, y después muchas cosas. Hay mucho. Él era el sostén de la familia. Él era el sostén de la familia. Eso es lo que más nos duele. Paga alquiler también. Viven un alquiler y el alquiler rapidísimo llega. Ante cualquier colaboración para con la familia, pueden comunicarse al 0983 27 88 54 con Anastasia Román, madre de Edgar.